Hola a todos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar de Pirani, un espacio en el que estaremos conversando sobre la debida diligencia aplicada a los proveedores. Y para hablar de este tema, precisamente me acompaña Leticia Pelayo. Leticia tiene más de 5 años de experiencia en la banca tradicional en temas relacionados con la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo y actualmente se desempeña como Compliance Officer en Lana, una empresa tecnológica de servicios financieros en México. Leticia, bienvenida y ¿cómo estás? Hola Mónica, bien, muchas gracias por la invitación. Esperamos compartir conocimientos y que no sea esta la última vez, ¿no? Claro que sí, Leticia, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y antes de entrar en materia del webinar que hoy nos convoca, me gustaría que nos cuentes un poco primero sobre Lana. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, Lana es una plataforma tecnológica que estamos enfocados principalmente a la gig economy, que son todos esos trabajadores de plataformas, ¿no? En mensajeros, conductores. Y nuestro objetivo, pues, es ayudarlos a mejorar su calidad de vida a través de servicios y productos que los ayuden a facilitarles sus actividades de todos los días, ¿no? Esto lo hacemos nosotros a través de un marketplace, a través de alianzas que tenemos con terceros. Nosotros no ofrecemos ningún servicio directamente, lo hacemos con estas alianzas que tenemos. Sin embargo, ahorita estamos en proceso de autorización para operar como instituciones de fondo de pago electrónico. Igual y después hacemos también un webinar de esto, creo que estaría bastante interesante. Y pues nada, ¿no? A grandes rasgos es lo que hace Lana. Estamos ahorita, tenemos poco que empezamos en México. También tenemos presencia en Chile, en Argentina. Y bueno, seguiremos creciendo. Claro que sí, así será. Y bueno, después de conocer entonces un poco sobre Lana y sobre Leticia, los quiero invitar a todos que si tienen alguna inquietud a lo largo de la exposición que vamos a tener a continuación, nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del módulo de preguntas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la sesión tendremos un espacio para responderlas. No siendo más, comencemos entonces con nuestro webinar del día de hoy. Empecemos por conocer de qué se trata la debida diligencia y por qué es importante hoy en día para las empresas. Bueno, vamos a hablar en términos generales, ¿no? De qué es la debida diligencia. La debida diligencia es un proceso mediante el cual se identifica e investiga a cualquier persona, ya sea natural o jurídica, antes de tener algún tipo de relación contractual con esta, ¿no? Generalmente nosotros escuchamos debida diligencia y nos enfocamos mucho en los clientes. Encontramos mucha doctrina, mucha regulación, mucha norma referida a la debida diligencia refiriéndonos a los clientes, pero poco se habla o poco hay refiriéndonos a terceros, a otros terceros como proveedores, como alianzas, como partners, ¿no? ¿Y cuál es su importancia? Pues es precisamente conocer estos riesgos que nos genera como entidad, llevar a cabo cualquier tipo de relación con un tercero y saber el impacto que va a tener nuestra entidad, ¿no? Saber si ese riesgo que me va a generar operar con esta persona está dentro del apetito de riesgo como entidad y tengo los controles suficientes para controlar este riesgo, ¿no? Ok, Leticia, ¿y a qué tipo de proveedores es conveniente, es recomendable realizar esta debida diligencia para conocerlos mejor? ¿Cómo los podríamos clasificar? Bueno, yo los clasificaría en tres grandes grupos, ¿no? La primera sería los proveedores críticos, que son todos aquellos proveedores que nos van a dar un producto o servicio que tiene un impacto directo en la prestación del servicio del producto final. Como algún ejemplo, yo puse aquí, por ejemplo, las materias primas, la tecnología o incluso el arrendamiento, ¿no? Si nosotros tenemos a lo mejor sucursales establecidas, pues es un servicio que impacta directamente en nuestro producto final. El siguiente grupo que yo analizaría sería por tipo de actividad, ¿no? Recordemos que tenemos ciertas actividades que la misma regulación en distintos países nos establece como de alto riesgo. En México son conocidas como actividades vulnerables. Latinoamérica es más conocido como APNFDs, que son actividades y profesiones no designadas financieras. Y entre ellas podemos encontrar notarios, constructoras, comercializadoras de vehículos, también encontramos, no sé, tarjetas, pero bueno, aquí puse algunos ejemplos que se pueden apegar un poco más al día y a las operaciones que
que llevamos a cabo cotidianamente. Y por último, yo los clasificaría por monto y frecuencia, ¿no? Que son aquellos proveedores que a lo mejor no es una actividad crítica, tampoco tienen una actividad de riesgo, una actividad vulnerable. Sin embargo, sí llevamos con ellos a cabo relaciones constantes y con montos y frecuencias que sí son relevantes para la entidad, ¿no? Que son de impacto económico dentro de la entidad. Ok, Leticia, continuemos entonces con este tema tan interesante. Pues como tú lo mencionabas, actualmente nos dedicamos es a conocer al cliente, más no al proveedor. Entonces pasemos ahora a las regulaciones que existen en Latinoamérica. Por ejemplo, ¿qué sucede en países como México o en Perú? ¿Qué se dice sobre regular la debida diligencia aplicada a los proveedores? Bueno, aquí vamos a partir del hecho de que las regulaciones, los países en los que lo tienen regulado, está enfocado principalmente a temas de compliance, ¿no? A temas de prevención del lavado de dinero. En México no tenemos algo regulado específicamente para esto. Tenemos de pronto algunas regulaciones principalmente para entidades financieras que nos habla de identificar a ciertos proveedores, a ciertas actividades, más allá que vulnerables de los servicios que nos van a proveer, ¿no? Por ejemplo, en la ley FinTech nos habla de si vamos a tercerizar el servicio de identificación del cliente, nos pide ciertos requisitos para esos proveedores, pero no nos habla de una debida diligencia como tal, nos habla más que nada de una autorización, ¿no? Que tenemos que pedir una autorización y nos pide ciertos requisitos, pero seguimos sin hablar de una identificación como tal. De hecho, también si nos vamos, por ejemplo, a normas internacionales, GAFID no nos habla tampoco nada específicamente de proveedores. Tenemos por ahí la ISO 9001, pero esa está más enfocada como al tema de negocio, como al tema de identificar al proveedor en el sentido de que sea el apto para proveer estos servicios o productos, ¿no? Y en general, las normas o incluso políticas internas que se tienen dentro de las entidades están más enfocadas a analizar un proveedor en tema comercial, ¿no? Si es el proveedor idóneo, si el precio que me está dando es el mejor, si el producto es el mejor. Pero no estamos perdiendo de vista quizá un poco la parte del riesgo que les mencionaba en un principio, ¿no? Entonces, yo aquí quiero hablar de 3 países en particular, ¿no? De Colombia, que creo que es el que nos empieza a dar como una pequeña introducción a lo que es la debida diligencia de los proveedores. Aquí nos habla de contrapartes, ¿no? No nos habla específicamente de proveedores, nos habla de contrapartes o de clientes, aquí lo están englobando como en la misma parte, y nos menciona que se hará una debida diligencia de acuerdo a las necesidades de cada empresa, ¿no? Porque claramente no serán las mismas necesidades o no será el mismo apetito de riesgo para cada entidad distinta. Entonces, justo lo que nos dice aquí es que la sociedad debe definir conforme a sus riesgos la importancia o no de conocer a sus proveedores y la forma en la que lo va a hacer, ¿no? Que es un poco lo que comentaba al principio. ¿Qué importancia tiene el proveedor para ti y qué vas a pedir de él o qué es lo que te interesa conocer? ¿Con base en qué? En tus riesgos y en el riesgo que te va a generar el mismo proveedor. Aquí no nos menciona tal cual que hay que pedirle, qué datos, qué documentos, nos da nada más como ejemplo que tenemos que pedir pues el nombre, el domicilio, quién es el representante legal, que al final son datos generales, no nos está diciendo más allá del proveedor, sin embargo ya tenemos una pequeña introducción de qué es lo que vamos a querer conocer del proveedor. Gracias. Bueno, aquí tenemos a Honduras. En Honduras ya está un poquito más amplio, ya nos habla más de proveedores y alianzas, ¿no? Aquí sí ya nos habla específicamente de hacer una debida diligencia de proveedores y de alianzas, y nos habla también de una debida diligencia reforzada e incrementada, que esto lo vamos a determinar con base en las situaciones que nos generen mayor riesgo, ¿no? Que era lo que les mencionaba igual, hay que asignarle un riesgo al proveedor para saber qué tanta información le voy a solicitar, ¿no? Vamos de la que sigue, por favor. Y aquí nos habla de 4 puntos en específico, ¿no? Que nos habla de establecer un riesgo para el proveedor. Nos habla también de una no objeción de la unidad de cumplimiento, que esto es bien importante, porque ¿qué significa que se pida una no objeción de la unidad de cumplimiento sobre la contratación? Significa que ya el oficial de cumplimiento, el área de compliance, hizo un análisis sobre el proveedor, hizo una investigación sobre el proveedor. No nos dice aquí qué es lo que hay que revisar, pero se puede sobreentender, ¿no? Si nos están pidiendo el visto bueno de compliance, pues bueno, es revisión de listas negras, es reputacional,
ya validamos a todos los accionistas que sean políticamente expuestos, que tampoco estén en listas negras, etcétera. Entonces, esto ya nos da como la primera visión de qué es lo que tenemos que revisar en temas de riesgo, ¿no? También nos habla también aquí ya de una actualización de los proveedores. Aquí nos habla de actualizar cuando menos cada 2 años. Y nos habla también de evaluar si la actividad que realiza nuestro proveedor requiere que incluyamos dentro del contrato que deben de cumplir ellos con las normas de prevención de lavado de dinero, que era dentro de los grupos que hablábamos en un principio, el segundo grupo que yo les hablaba, ¿no? De las actividades vulnerables, o en caso de ser a lo mejor una entidad financiera, pues tendríamos que tener esta cláusula dentro de nuestro contrato en el que ellos nos aseguran que están cumpliendo con las normas de prevención de lavado de dinero, ¿no? Y la siguiente y la última, que es Perú, que a mi consideración es de los países que está mejor regulado en este sentido. Sin embargo, aquí sí nos hacen mención específicamente de los proveedores críticos. Este artículo se refiere a los que están relacionados directamente con el desarrollo de la actividad. No nos está hablando en general de proveedores como lo veíamos en otros países, sino que aquí sí nos habla específicamente de los que influyen en nuestro desarrollo de actividades, ¿no? Pero aquí ya nos está dando más luz o más idea de qué datos, qué documentos vamos a pedir, ¿no? Y como nos mencionan mínimos, como lo hemos visto en todas las regulaciones, nos piden que se ajuste a las necesidades de la entidad. Entonces aquí nos dan un mínimo que nosotros debemos cumplir y que nos piden pues datos generales, ¿no? Nombre, apellido, razón social, el registro único de contribuyentes, tipo de identidad, si se trata de una persona natural, si se trata de una persona jurídica. Vamos a ver la que sigue, por favor. Bueno, aquí nos pide también, ¿no? Domicilio, nos habla un poco del tema de comercial, cuántos años tiene de experiencia, en qué rubros están los productos que está ofreciendo, y nos habla aquí ya de identificar al beneficiario real, ¿no? La identificación de accionistas que tengan más del 25%, también nos habla de los representantes legales, es decir, conocer toda la estructura accionaria de representantes y demás de la entidad. Y también nos pide una declaración jurada de no tener antecedentes penales, ¿no? En el caso de que aplique. Y ya nos da también un poco de idea de qué es lo que vamos a analizar. Ok, ya nos pidió datos, ya nos pidió documentos, ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar del proveedor? Aquí ya nos habla específicamente de revisar listas negras, nos habla de actualizar igual cada 2 años como lo veíamos en Honduras. También el tema de que deben cumplir con normas de prevención de lavado de dinero en caso de que apliquen. Y el último punto que me parece súper relevante, que ya nos está hablando también de alertas. Nosotros sabemos que como para los clientes tenemos alertas, hay sistemas automatizados, hay muchas cosas para tener alertas que nos generen cuando algún cliente está realizando alguna operación, alguna actividad que nos genere cierto riesgo. Pero de proveedores no. Y realmente en el mercado creo que hay muy poco referente a proveedores, referente a alertas de proveedores, ¿no? Entonces, también aquí ya nos está hablando que debemos establecer algunas alertas que nos indiquen o que se activen cuando ya se esté sobrepasando el nivel de riesgo que como entidad estamos dispuestos a asumir, ¿no? Y digo, aquí de inicio pues se me ocurre una súper sencilla, ¿no? Que es listas negras también. Correr todos los días tanto a la entidad como a los accionistas, representantes, etcétera, en listas negras, que eso me genere una alerta y, bueno, ya por ahí por lo menos tengo una parte importante de riesgo cubierta, ¿no? Esto es en general lo que podemos hablar de las regulaciones. Digo, hay más países que tienen algunas fracciones muy pequeñas, la gran mayoría no tiene, ¿no? Panamá no tiene, Guatemala no tiene, El Salvador no tiene. O sea, son pocos países realmente los que sí nos hablan de una debida diligencia a proveedores y creo que precisamente hay que tomar estas mejores prácticas, estas ideas que nos dan otras regulaciones y aplicarlas en lo particular. Y como veíamos, estos artículos, como les mencionaba, están dirigidos a sujetos obligados en materia de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, aunque uno no sea sujeto de estas regulaciones, sigue siendo mejor práctica aplicarlo, ¿no? Porque al final estás conociendo a la persona con quien vas a operar, aunque no te lo pida tu regulación, aunque no te lo diga tu regulación siquiera, ¿no? Muy importante esto que nos mencionas, Leticia, que si bien no estemos regulados, es importante hacerlo para evitar posibles riesgos que se puedan presentar por no conocer adecuadamente a nuestros proveedores. Y como vimos, pues, entonces Perú es uno de los países que es más avanzado en este tema. Continuemos ahora con esos documentos, esos datos
que debemos solicitar, que debemos incluir al momento de realizar esta debida diligencia para conocer mejor a los proveedores? Trátese de una persona jurídica o de una persona natural. ¿Qué les debemos pedir? Bueno, vamos a hablar de datos básicos, de datos principales. Como les decía en un principio, esto va más enfocado al tamaño de la entidad, o sea, tiene que ser de acuerdo a las necesidades de la entidad, pero hablando de una debida diligencia básica, por decirlo así, pues vamos a pedir, en caso de una persona jurídica, datos generales en un formulario, ¿no? Y lo vamos a identificar. ¿Qué necesitamos conocer de la persona jurídica? Pues su composición accionaria, su domicilio, qué actividad realiza, sus datos fiscales y quizá algunas referencias. ¿Te puedes regresar tantito, Mónica? Me falta la parte de documentos, persona jurídica. Ajá. Y bueno, ¿qué tipo de documentos vamos a pedir? Puede ser el acta constitutiva, ¿no? Para validar toda la información que nos están dando ya como datos. Los documentos nos tienen que servir para validar estos datos, ¿no? El acta constitutiva, la identificación de los accionistas, apoderados, representantes, poderes, y la identificación del propietario real en caso de que lo haya, comprobante de domicilio, la cédula del registro de identificación fiscal, algún comprobante de cumplimiento de obligaciones en caso que las tenga, ¿no? Lo que hablamos de que fuera un sujeto obligado en materia de prevención del lavado de dinero. Y bueno, para personas naturales sería prácticamente lo mismo, solo que no aplicaría el tema de los accionistas o del acta constitutiva, ¿no? Pero si vemos, son datos muy generales que son los que normalmente incluso se piden a los mismos clientes y es con la finalidad de saber con quién estamos trabajando y tener elementos para analizar un poco más, ¿no? Para revisar listas negras, para revisar fuentes abiertas, para a lo mejor el domicilio validar que realmente es un domicilio comercial, que sí se dedica a eso, que no es una empresa fachada, ¿no? Que podría ser el caso también. Pero en general son datos muy básicos, ¿no? Leticia, y con esto que estás comentando, me gustaría que nos dieras un ejemplo de dónde podemos ver aplicado esto, o sea, en qué casos, por no hacer una debida diligencia a los proveedores, se corre riesgo. O sea, que nos pusieras un caso puntual. Bueno, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a pensar en algún ejemplo drástico. Pensemos a lo mejor que vamos a hacer, a contratar nuestras arrendamiento, ¿no? Arrendamiento para nuestros locales comerciales y se nos pasó a hacer esta debida diligencia, solamente nos enfocamos en ver que el local estuviera bien ubicado, que el costo fuera accesible, llegamos a un buen acuerdo con la persona que nos va a arrendar. Entonces, pasamos por alto toda esta revisión, no revisamos, a lo mejor en temas legales, no revisamos si realmente tenían ellos la autorización para poder darnos un arrendamiento, no nos encargamos de ver quiénes son los propietarios de estos bienes, de estos locales, y quizá resulta que uno de los dueños o una de las dueñas era, no sé, la mamá del Chapo Guzmán, ¿no? Por decir algo. Y nunca nos enteramos de eso y de pronto un día salen las noticias que entonces ya identificaron otros bienes que pertenecen a un narcotraficante y que son propiedad de la mamá, etcétera. Entonces, ¿qué riesgos nos va a generar esto? Y aquí ya vamos a hablar en específico los riesgos que nos genera en materia de prevención del lavado de dinero, ¿no? Y tenemos 3 tipos de riesgo, que es el riesgo operacional. El riesgo operacional nos impactaría durísimo, ¿no? Porque tú imagínate que entonces un día llegas y ya no puedes entrar a tu local porque ya fue incautado, ya no es tuyo, ya no puedes hacer uso de él y no nada más vas a dejar de operar, sino que incluso si tú tenías adentro material, máquinas, no lo sé, seguramente también las vas a perder. No sé, a lo mejor también el tema reputacional te va a pegar durísimo porque va a salir en los periódicos, va a salir en las noticias, las fotos de los locales que seguramente tendrán ahí tu marca y dirán, este negocio estaba dentro de este local. Y un riesgo legal, claro, porque eventualmente dentro de la investigación, seguramente también llegará la investigación hasta tus oficinas y entonces te dirán, oye, ¿por qué estabas realizando operaciones con estas personas? ¿Y tú qué vas a decir? Porque no las investigué, porque no sabía quién eran, porque no hice una debida diligencia, porque no tenía la información necesaria para saber con quién estaba operando, ¿no? Entonces puede ser sujeto de alguna sanción o de alguna multa incluso.
Muy clave todo esto que nos mencionas de por qué es importante hacerlo para evitar todos estos tipos de riesgos a los que nos vemos expuestos cuando no conocemos adecuadamente a nuestros proveedores, que no nos vayamos a cruzar en algún momento con este caso hipotético que mencionaste, que puede ser perjudicial para las empresas. Bueno, y para continuar, me gustaría ahora que nos recomiendes algunas buenas prácticas que debemos tener en cuenta al momento de hacer esta debida diligencia a los proveedores, que nos permita conocerlos realmente bien y saber con quién estamos creando una relación. Claro. Bueno, aquí vamos a partir de lo que les mencionaba y lo que he venido comentando en la plática, ¿no? Es bien importante, primero, identificar uno como entidad qué necesidades tiene, cuáles son los riesgos a los que está expuesto y cuáles son los riesgos que como entidad yo estoy dispuesto a asumir en cualquier tipo de contratación. Y mi tamaño también, o sea, el tamaño de entidad que tengo, porque realizar este tipo de debida diligencia requiere invertir recursos que a lo mejor la empresa no tiene o que los está enfocando en otros temas, ¿no? Entonces, por eso es bien importante determinar el tamaño de la entidad, cuál es el riesgo al que está expuesto, etcétera. Pero, bueno, una mejor práctica, y esto sería obviamente ajustado, ¿no?, a cada entidad, como lo comento, pues es tener una política de conocer a tu proveedor, una política de debida diligencia, ¿no? Y dentro de tu política vas a establecer precisamente cuáles son los riesgos a los que tú como entidad estás expuesto, seas o no sujeto regulado en materia de prevención de lavado de dinero, simplemente como entidad, ¿qué riesgos tienes? Ya que determinaste cuáles son tus riesgos, identificar a qué riesgos puedes tú o no hacer frente en caso de contratar con algún tercero. Es bien importante que dentro de esta política establezcamos qué áreas participan, ¿no? Y normalmente, bueno, vamos a tener al área solicitante o al área requiriente, que va a ser generalmente esa área comercial o quien está teniendo una necesidad de hacer alguna contratación. Que ellos, lo más probable es que lo único que van a revisar, pues va a ser la parte comercial precisamente, ¿no? Que sea un producto el que necesitamos, que sea, no sé, que nos dé el mejor producto al mejor precio y no se va a ir más allá. Entonces aquí es donde necesitamos que intervenga también el área de legal, el área de compliance, y vamos a necesitar dos tipos de validaciones. Por el área de legal, pues vamos a necesitar que revise todos los documentos, que nos den, que los poderes estén vigentes, que los accionistas sean los que nos están mencionando que son, que todas las identificaciones y demás sean legales. Y por el área de compliance, por lo que comentamos, ¿no? Que revise listas negras, que revise fuentes abiertas, que se encargue de revisar y de validar que en materia de prevención del lavado de dinero no hay un riesgo y en caso de haberlo, hacerlo saber y volver al punto de si es un riesgo que está dentro del apetito de riesgo de la entidad. Y un proceso muy sencillo, ¿no? Que es reconocer, o sea, dentro de la política tendríamos que identificar justamente la importancia del proveedor para determinar de inicio si se requiere o no hacer una debida diligencia. Posteriormente pasar a esta identificación del proveedor con el cuestionario y los documentos que comentábamos y pasamos a la parte del análisis, ¿no? Que aquí ya es cuando entra el área legal, el área de compliance, cada uno analizando sus temas independientemente, pero que al final tienen que llegar a una misma conclusión, ¿no? Es bien importante también validar si alguno de los accionistas o las personas con las que estamos trabajando, pues son personas políticamente expuestas, ¿no? Que aquí, pues sí, ya habría que irnos en particular a lo que nos pide cada regulación de cada país cuando tú vas a tener una relación con un PEP y también saber si está dentro del apetito de riesgo de la entidad trabajar o llevar a cabo relaciones con algún PEP, ¿no? Porque también puede ser política que tú digas, yo ese riesgo no lo asumo y entonces yo no trabajo con PEPs o con actividades vulnerables, ¿no? Pero es importantísimo identificarlo, porque el tema de que tú no lo identifiques es que no sabes qué riesgos estás asumiendo, no sabes con quién estás trabajando y no sabes si eventualmente vas a poder contener o si tienes los controles para poder mitigar estos riesgos. Entonces, una vez que tú ya identificaste a tu proveedor, ya puedes llegar a un dictamen, ¿no? Que tendría que ser un tercero, alguien con poder dentro de la empresa, no sé, a lo mejor el director general, que tome la decisión, que una vez teniendo el visto bueno o los comentarios de legal y los comentarios de compliance, entonces se determine si es viable asumir ese riesgo o si no significa riesgo, si no implica riesgo, si el proveedor está completamente bien.
y podemos llevar a cabo una operación con él, ¿no? Pero esto es algo que realmente pocas veces pasa dentro de las entidades. Normalmente se van por el tema comercial, ya encontré al mejor proveedor, me está dando un precio increíble, me va a entregar a tiempo, me está dando condiciones de pago que se acoplan a nuestras necesidades, y pasamos por alto toda la parte legal y de compliance, nos dejan fuera, y entonces ya hasta que viene algún problema es cuando intentamos solucionarlo, ¿no? Y esto se trata de prevenir que nos suceda alguna situación que ponga en riesgo a la entidad, que ponga en riesgo incluso a los accionistas, a los representantes. Se trata de evitar que exponernos a un riesgo que no vamos a poder controlar o mitigar, ¿no? Claro que sí, súper clave todo esto que nos estás mencionando de cómo las áreas se deben complementar y ayudar entre todas para hacer esta debida diligencia, y que el área de compliance no quede al final, sino que desde el principio conozca todo lo que debe saber sobre el proveedor para evitar todos estos riesgos que nos estabas mencionando anteriormente: riesgos operativos, riesgos reputacionales y riesgos legales. Leticia, no sé si antes de pasar a nuestra sesión de preguntas de los asistentes, que en este momento tenemos más de 120 personas conectadas, a todos muchísimas gracias por su asistencia, quieras comentar algo adicional sobre la debida diligencia antes de comenzar con nuestra sesión de preguntas. Pues no, bueno, reiterar, ¿no? Reiterar la importancia de conocer a cualquier tercero con el que estemos celebrando algún tipo de relación. Y no solo proveedores, ¿no? Como lo veíamos, por ejemplo, en la regulación de Honduras, que nos menciona las alianzas. Y también un punto bien importante, ¿no? También los empleados, por ejemplo. ¿Cuántas veces le hacemos una debida diligencia a un empleado que de verdad nos diga el riesgo que tenemos de contratar a esta persona? Pedimos antecedentes laborales, pedimos documentos, pedimos incluso a veces temas de salud, ¿no? Les mandamos a hacer algún estudio médico, pero ¿cuántas veces estamos revisando a nuestros empleados en listas negras? ¿Qué seguimiento les damos? ¿Cada cuánto lo estamos revisando? Creo que son temas bien importantes que, como la regulación muchas veces no nos lo exige, los pasamos por alto, pero tomemos en cuenta que la regulación, más allá de darnos requerimientos normativos, también lo que se está buscando es proteger a la entidad. Entonces, si la norma no me lo está dando, yo como entidad tengo que ver mis necesidades y tengo que buscar la forma de tenerme cubierto de la mejor manera posible para impedir impactos fuertes dentro de la entidad, ¿no? Perfecto, Leticia, muchísimas gracias por toda esta información tan importante que nos acabas de compartir sobre por qué debemos hacer esta debida diligencia a nuestros proveedores, y también, como estabas mencionando, hacer un seguimiento adecuado a nuestros empleados para evitar todo este tipo de riesgos que se pueden presentar por no hacerlo. Damos inicio ahora a nuestra sesión de preguntas de los asistentes. María Harkin nos pregunta: ¿qué se puede requerir a una ONG tan grande como Naciones Unidas? Porque la realidad es difícil que proporcionen este tipo de información. ¿Con qué documentos se podría cubrir? Bueno, como lo mencionaba en un principio, todo va a depender tanto del proveedor como de la entidad, ¿no? Si hablamos de entidades tan grandes, también hay mucha información pública. O sea, a lo mejor no nos la van a ofrecer directamente, pero podemos cubrirnos en temas reputacionales buscando en fuentes abiertas, ¿no? Tenemos que ver cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestras necesidades y explotarlas. Pedir la información que requiramos, y si no nos la pueden proporcionar por ciertas situaciones, ver de nosotros, de nuestro lado, qué sí podemos encontrar y hacer una pequeña investigación, un pequeño análisis sobre estas entidades, qué personas son las que están participando, validación de listas negras, si hay alguna nota negativa. O sea, todas estas cosas son algo que sí podemos hacer y que a lo mejor no necesariamente nos las tiene que brindar directamente la entidad, ¿no? Claro que sí, y creo que esto que estás comentando tiene que ver mucho también con la pregunta que nos hace Alejandro Rodríguez. Él nos dice, pues, que estos datos que mencionaste ahorita en los requisitos mínimos, ¿qué se puede hacer en el caso de que el proveedor no quiera proporcionarlos? Pues muchos datos son sensibles. Entonces, ¿cómo mitigar esa parte? A ver, aquí también yo sé que son datos sensibles y por eso también es bien importante
que con todos nuestros proveedores firmemos un NDA, en donde vamos a estar seguros, tanto ellos como nosotros, de que la información que nos vamos a compartir va a ser confidencial. Y no nada más en temas de actas, en temas de poderes, sino también toda la información de nuestro mismo negocio que estamos compartiendo, ¿no? Porque cuando un proveedor nos da un servicio, está sabiendo un poco de nuestra operación. Entonces, si nosotros no tenemos firmado un NDA con nuestros proveedores, eso nos puede generar también un riesgo. Esto no es tanto la parte de la debida diligencia, pero sí es un tema legal que debemos tener cubiertos. Nosotros con un NDA ya estamos asegurando que todo lo que ellos nos comparten y lo que nosotros vamos a compartir va a estar protegido. Y aunque sean datos o no sensibles, van a estar dentro de nuestro acuerdo de confidencialidad y en ese sentido pues no habría ningún problema con compartirlo. Ahora, dentro de nuestra política que es necesario que tengamos, vamos a establecer si precisamente un proveedor me dice, no, yo no te voy a compartir nada, pues entonces yo determino si voy o no a celebrar una relación con este proveedor. Si dentro de mi política está que sí o sí requiero esos documentos, pues entonces no voy a poder llevar a cabo una relación con un proveedor que no me quiera presentar sus documentos, ¿no? Leticia, gracias. Por acá Ciro Sánchez nos pregunta, ¿qué debida diligencia se puede aplicar cuando el proveedor está en el exterior? Lo mismo, yo te diría lo mismo y a lo mejor, bueno, dependiendo qué servicio te vaya a prestar o si a lo mejor si es algún tema de importación, de exportación, verificar que tenga las autorizaciones para hacer este tipo de envíos o de este tipo de exportaciones. Dependiendo mucho de la actividad, necesitamos validar que los proveedores estén autorizados en caso de que se requiera para llevar a cabo esta actividad. Y si son exteriores, bueno, ver localmente qué es lo que ellos requieren para poder operar, si necesitan alguna autorización específica, si nosotros de nuestro lado, y no sé de qué país nos estén escribiendo esta pregunta, pero también tenemos ciertos requisitos, no tanto de prevención del lavado de dinero quizá, pero sí hay regulaciones que nos señalan cuando tú operas con alguien del extranjero, qué requisitos necesita cumplir, ¿no? Claro que sí. Leticia, Jessica Méndez nos pregunta sobre la importancia del proveedor. ¿Podemos considerar proveedores de bajo riesgo para no aplicar la debida diligencia? Y de ser así, ¿cuáles podrían ser los factores o indicadores para considerarse de bajo riesgo y no realizar este proceso? Bueno, de bajo riesgo yo te diría, quitando los que mencionamos, ¿no? No es un proveedor crítico, es decir, no es una actividad que impacta directamente en tu actividad. Si no es así, ya tiene ahí un punto menos que le va a bajar el riesgo. Si tampoco es una actividad vulnerable, una PNFD, también le va a bajar el riesgo. Y si es a lo mejor un proveedor que le compré una vez al año y que el monto de la operación fue relativamente bajo, y esto pues tiene que estar relacionado con las finanzas de la entidad, ¿no? O sea, no sé, el tamaño de la entidad y dependiendo de esto, entonces ahí determina si es un impacto alto o un impacto bajo en cuestión económica. Y si es, no sé, a lo mejor compra de papelería, ¿no? Estás comprando papelería y dices, bueno, es que le compro cada mes. Bueno, sí, pero estás comprando papelería y el monto que estás comprando es bajo. Es un proveedor al que no es necesario hacerle una debida diligencia de este tipo, ¿no? Y a lo mejor si nada más te importa, pues que sea un buen producto y que te entregue a tiempo y listo. Entonces, o sea, yo creo que tomando en cuenta los tres grupos que yo les mencioné, los que no estén ahí, todos los demás podríamos dictaminarlos como de bajo riesgo o de medio riesgo, ¿no? Perfecto. Leticia, continuemos ahora con esta pregunta que nos hace Antonia Escamilla. ¿Cómo podemos definir el alcance de las áreas operativas y el de las áreas de cumplimiento en el proceso de debida diligencia? Que ahorita nos mencionabas la importancia de que de que trabajen juntas. Sí, me perdí. ¿Cómo podemos definir el alcance? El alcance de las áreas operativas y el de las áreas de cumplimiento en el proceso de debida diligencia. Bueno, aquí es bien importante establecer funciones, ¿no? ¿Qué función va a tener cada área dentro del proceso? Y como veíamos, vamos a tener un solicitante que puede ser cualquier área, ¿no? Cualquier área puede tener un requerimiento y eso va a depender también de cómo esté estructurada nuestra organización. Porque si es una entidad pequeña en la que la misma persona es la que realiza la compra, la que lleva a cabo la celebración del contrato, que a lo mejor no hay un área de compliance. O sea, hay que tener en cuenta qué áreas tenemos y cuáles son las áreas que pueden participar dentro de.
y especificar funciones. A lo mejor el área requiriente lo único que va a revisar va a ser esta parte del mercado, va a ser que sea un proveedor competitivo, que el producto sea adecuado, que sea la mejor opción en cuanto al producto o servicio que nos va a requerir, a proveer, ¿no? La segunda etapa pues sería el área legal. El área legal, como ya lo mencionábamos, pues va a tener que definir la veracidad de los documentos, que estén actualizados, que sean legales, que la información que nos están dando concuerda con los documentos, y posteriormente el área de compliance. Una vez que el área, y hay que establecer como bien estas fases, ¿no? Porque si se va directo al área de compliance y entonces compliance dice, yo no encontré nada, todo está bien, pero ¿qué crees? Que el poder ya no está actualizado, que la identificación a lo mejor ya tampoco está vigente, no tendría sentido porque entonces tenemos que regresar otra vez con legal, ¿no? Entonces, por eso es bien importante primero el área que requiere, después el área legal que valide que los documentos están correctos, y una vez que ya sabemos que las personas que vamos a validar sí son las que tienen el poder sobre la entidad, sí son los accionistas, sí son los representantes, pues entonces ya compliance tiene que hacer su análisis en listas negras, en fuentes abiertas, y cada una dirá su dictamen. Y ya con estos dictámenes ya es que se puede tomar una decisión, ¿no? Gracias, Leticia. Veo que la participación de ustedes está siendo muy activa. Eso está muy bien. Por acá continuamos con una pregunta de Lisbeth Martet que nos pide una recomendación. Ella nos dice, actualmente nuestra entidad tiene una política de compras donde habla de los proveedores. ¿Sería factible que dividamos las políticas o tengamos alguna política en conjunto donde especifiquemos la DDA a proveedores? Pues mira, yo aquí te diría que también depende de qué tanto abarque tu política de compras, ¿no? Porque si tu política de compras está específicamente enfocada en la parte comercial, que pienso que es así, ¿no? Que deben de buscar a lo mejor 3 opciones y entonces sobre esas 3 opciones ver cuál es la mejor, que generalmente van en ese sentido las políticas de compras. Yo te diría, sí es una parte, o sea, una independiente para la debida diligencia, y haces referencia a tu política de compras, porque esa sería la primera fase, ¿no? Ese sería el primer bloque del que hablaba yo en un principio, que es el área requiriente. Y para que no lo vuelvas a mencionar en tu debida diligencia, nada más hacer referencia a que la primera parte pues está ya contenida en el manual de compras. Y esto porque generalmente los manuales de compras pues están para el área comercial. Entonces, no tendría mucho sentido que esté a disposición una política que nos está hablando más que de un tema comercial, ya de un tema de compliance que esté disponible directamente para el área comercial, ¿no? Perfecto. Leticia, y por acá un espectador nos pregunta, pues un caso concreto. En el caso de un taller mecánico que es tu proveedor, ¿qué cláusula o términos podrían incluirse en el contrato teniendo en cuenta pues todo este proceso de la debida diligencia? A ver, entiendo que, o sea, el proveedor es un taller mecánico, Sí. que es tu proveedor. ¿Qué cláusula o términos? Bueno, yo creo que aquí a lo mejor más bien, o sea, dentro del contrato, cláusulas o términos, pues no sé, aquí creo que va más allá, va más en el tema del servicio que te están proveyendo, más que un tema de debida diligencia. Entiendo que me hablas del contrato, pues no sé qué servicios te esté dando, si a lo mejor ustedes llevan una flotilla, si les dan mantenimiento o si es como por descomposiciones en específicas. Digo, aquí habría que ver qué es en sí, qué servicio te está dando el taller mecánico, y en ese sentido poder establecer las cláusulas y los términos que se tendrían que incluir, ¿no? O sea, si va a ser a lo mejor un servicio mensual, quincenal, si va a ser por número de vehículos, si el cobro va a ser por bloques, no lo sé. Creo que aquí la pregunta está como un poquito abierta. No sé si puedes dar un poquito más de detalle de tu duda y para poderte apoyar mejor. Listo, Leticia, continuemos. Antonia Escamilla nos hace una nueva pregunta. ¿Qué se sugiere cuando tengo proveedores que por la operación de la compañía aseguradora no se cuenta con el tiempo que implica todo el proceso de la debida diligencia, pero estos proveedores sí son críticos? Híjole, aquí, y créeme que a esto nos enfrentamos constantemente, ¿no? De no tengo tiempo de hacer la debida diligencia y me urge sacar ya esta relación y me urge ya contratar. Y aquí vuelvo al punto del apetito de riesgo de la entidad, porque lamentablemente hay procesos que se deben de tomar su tiempo.
Y dentro de la política, justamente lo que yo sugiero que se integre son estos tiempos y para qué tipo de proveedores, qué tiempos se van a dar. Porque obviamente vamos a tener requerimientos urgentes, requerimientos que tenían que salir para ayer, pero que si son proveedores críticos, yo no puedo pasar por alto el análisis que tengo que hacer con ellos, ¿no? Entonces, pues yo te diría, tienen que establecer tiempos y tienen que establecer, tanto para el área legal y compliance, que son, digamos, los que más responsabilidad tienen en este tema, momentos, incluso horas, ¿no? En 24 horas me tienes que dar respuesta porque yo necesito hacer esta validación. Pero pasarlo por alto sí es peligroso, ¿no? Y más si me estás diciendo que sí son críticos, pues lo que te digo, yo creo que hay que establecer los tiempos más cortos posibles, compromiso de las áreas para que puedan dar estas validaciones, pero no pasarla por alto, ¿no? Ok. Oscar Ramírez nos pregunta, en la mayoría de países existen gremiales o cámaras que agrupan diferentes proveedores. ¿Qué bien podrían ayudar a certificar a cada uno de ellos para facilitar la debida diligencia? ¿Qué opinas sobre esto? Que si estos gremios ayudarían con todo el tema de la debida diligencia. Sí, de hecho sí, lo he visto, en México no es un tema muy relevante esto en particular, pero sí, yo creo que este tipo de gremios nos ayudan y nos facilitan este tipo de debida diligencia, ¿no? Porque justamente si tú ya tienes una entidad que ya está haciendo todas estas validaciones, estas revisiones, entonces tú ya nada más vas y buscas al proveedor y ya ves que está ok, pues ya, o sea, te está ayudando a minimizar completamente todo el riesgo. Bueno, no todo el riesgo, vaya, pero ya te está dando mucho de lo que tú requieres y a lo mejor ya no necesitas tú hacer una debida diligencia tan amplia. A lo mejor ya durante el proceso ya de la relación con el proveedor, si es a lo mejor un urgente como el que veíamos, puedes iniciar la relación y le vas pidiendo los documentos para que tenga su expediente y un análisis posterior. Eso puede ser, ¿no? O sea, creo que sí ayudarían muchísimo. Leticia, José Luis Cerezo pregunta, ¿dónde se pueden consultar las listas negras si es que no se cuenta con un sistema automatizado? Bueno, hay listas que emite Gafi, ¿no? Que tenemos listas de Gafi, tenemos listas de tesoros de Estados Unidos, tenemos listas que emiten en particular cada país. Algunas de estas son públicas, sin embargo, no todas las vamos a poder encontrar en fuentes abiertas, no todas las vamos a poder tener acceso a ellas. Va a ayudarnos a mitigar ciertos riesgos, sí, pero pues sí es importante siempre tener un proveedor de listas negras que sí nos ayude a consolidar todas, que nos dé acceso a todas estas listas, ¿no? Claro. María Laura Boloña pregunta, ¿es importante para minimizar el riesgo del proveedor que el mismo cuente con políticas de compliance, programas de integridad y además se adhiera al código de ética de la organización? Esto es importante. Bueno, esto es importante siempre que el proveedor sea un sujeto obligado, ¿no? Porque si no es un sujeto obligado, yo no le puedo exigir o yo no le puedo pedir que tenga este tipo de documentos, ¿no? Si los tiene y no es sujeto obligado, bueno, creo que le da una palomita, pero era lo que veíamos, identificar qué tipo de actividad tiene y justamente si requerimos que tenga eso, ¿no? Porque si es un sujeto obligado, sí o sí tendríamos que pedirle que tenga su manual de cumplimiento, que tenga sus políticas, que esté cumpliendo con toda la regulación aplicable. Y el tema de que se adhiera o no a la política de ética de la entidad, bueno, yo creo que sería un plus, sin embargo, no lo veo como determinante para poder o no llevar a cabo la relación con un proveedor, ¿no? Gracias, Leticia. Y por acá vamos a leer las últimas dos preguntas. Nadiesda Navarro nos dice, ¿es correcto realizar búsquedas en listas de riesgos desde el momento en que se está haciendo la comparación de ofertas o únicamente al proveedor que sea seleccionado? Pues mira, yo a como lo veo y dependiendo de tus procesos, ¿no? Sí podría ser, y sí, yo sí lo vería viable que si ya tienes a 3 proveedores, pues antes de que hagas cualquier cosa, pasa compliance y te lo corran en listas negras, y entonces ya tú desde ahí ya tienes mejores posibilidades de escoger a un proveedor que va a pasar a poder ser contratado.
a que si lo haces ya en una tercera etapa, pues puede ser que yo te lo eche para atrás y entonces tengas que ir a buscar a otro. Entonces, sí es también viable, como les decía, ¿no? Ya el proceso o la forma de llevarlo a cabo, pues se tiene que adecuar a cada entidad, pero sí, si tú tienes la posibilidad de que tu área de compliance o la persona encargada te valide a tus 3 opciones que tienes y te diga no hay tema, entonces tú ya puedes pasar a la siguiente etapa. Yo creo que sí, sería muy viable y sería, te ahorraría tiempos, ¿no? Leticia, esta pregunta que nos hace Jonathan Chávez está bien interesante. Él quiere saber cómo se puede iniciar el proceso de debida diligencia a los actuales proveedores, incluso a los que con los que ya se tienen varios años de relación, pero antes pues no se hizo el proceso y quieren iniciar a hacerlo ahora. Pues muy sencillo, ¿no? Tú estableces ya, como lo veíamos, a qué proveedores les vas a hacer la debida diligencia. A lo mejor de 100 que tienes, nada más se la vas a hacer a 50 porque a los demás fueron ocasionales o ya no vas a continuar, no lo sé. Primero defines, ¿no? A quién les vas a aplicar debida diligencia y te armas un formato sencillo en el que le pregunte los datos que veíamos, ¿no? Accionistas, representantes, no sé, todos los datos generales que ya veíamos en un principio y le mandas un check de documentos. Y listo, o sea, creo que es muy sencillo empezar las identificaciones y con eso tú vas a poder tomar decisiones. A lo mejor ves por ahí algo de algún proveedor que no te gusta, a lo mejor alguien está en listas negras y esto te va a permitir a ti tomar la decisión de continuar o no esta relación, de a lo mejor ya, si ya no te va a volver a proveer o si no tienes ningún tema y no pasa nada. O sea, creo que también como proveedores deben de estar conscientes que las entidades podemos solicitar este tipo de documentos y pues como dicen, ¿no? El que nada debe, nada teme, no tendrían por qué no querernos proporcionar documentos y lo que les mencionaba también, el NDA es bien importante. Si no tienen un NDA con sus proveedores y principalmente con los críticos, yo les sugiero firmen un NDA y posteriormente pidan documentos, ¿no? Porque lo más probable que va a suceder es que cuando ustedes le pidan a un proveedor documentos, el proveedor les pida a ustedes de regreso documentos, porque van a decir, ah, me están identificando, yo también lo voy a hacer. Y eso es muy común, que nosotros damos como el primer paso y entonces nos van a decir, oye, tú también pásame los tuyos. Entonces, por eso es importante que si no tienen un NDA, sí lo firmen para que ambas partes estén protegidas, ¿no? Leticia, la participación de los asistentes está muy activa, todavía tenemos un par de preguntas más y como todavía tenemos un poco de tiempo, voy a hacer otras 3 preguntas como para ir finalizando. Ana Acevedo quiere saber qué parámetros se podrían tener en cuenta para crear un sistema automatizado de alertas para proveedores. Híjole, un sistema automatizado. Realmente no sé si sea tan necesario tener un sistema automatizado para proveedores, porque realmente tú de tus proveedores, el sistema automatizado que nos da generalmente alertas referentes a operaciones, ¿no? A operaciones que estén realizando nuestros clientes, si se salen de un perfil, si realizan alguna operación que esté fuera de su operativa normal. Entonces, con los proveedores no vamos a estar analizando sus operaciones, porque ni siquiera tenemos como acceso a ellos. Por eso hay que definir qué riesgo es el que me genera a mí el proveedor, ¿no? Entonces, en un sistema automatizado, lo único que a lo mejor aplicaría serían las listas negras que les mencionaba en un principio, tener a todos nuestros proveedores, accionistas, representantes, etcétera, dentro para que de manera diaria se estén corriendo. Hay algunos sistemas que ya también nos están validando fuentes abiertas, ¿no? Si sale alguna noticia, si sale alguna nota referente, que tenga ciertos parámetros, que tenga ciertas palabras, esto a lo mejor también podría ayudarnos. Pero más allá, la realidad es que no, o sea, no hay tantas alertas que podamos tener de manera operativa con un proveedor. A lo mejor también vencimiento de poderes, de identificaciones, o sea, que todos los documentos que tengan cierto periodo de vigencia, que estén dentro de y que nos genere una alerta cuando algún documento ya vaya a vencer, o quizá también la actualización del expediente, si yo determino que lo voy a actualizar cada 2 años, bueno, que me genere una alerta cuando me diga la última vez que lo actualicé. No sé, son las que se me ocurren, ¿no?
Y para Ana y para todos los asistentes, pues ya que mencionan los sistemas automatizados, les recuerdo que en Pirani tenemos una solución tecnológica que ayuda a todo el tema de alertas, con todo el tema de lavado de dinero y financiación del terrorismo, aplicado principalmente a clientes. Nuestra herramienta se llama Pirani AML Suite y si quieren conocer más pueden hacerlo a través de nuestro sitio web www.piranirix.co/es. La siguiente pregunta que nos hace por acá Ana Carolina Carrillo, bueno, dice, soy del Estado de México y me gustaría saber, en el entendido que alguno de nuestros proveedores reciba algún tipo de ayuda por beneficencia para una fundación, ¿cómo puede identificar de dónde lo recibe y hacia dónde lo redirecciona? ¿O qué documentos debemos solicitar? Y adicionalmente, Ana Carolina también nos pregunta, en el caso de los colaboradores, ¿con qué frecuencia podríamos hacer un análisis en listas negras, sobre todo por la sensibilidad de las actividades que llevamos a cabo? Bueno, para el primer punto, entiendo que te refieres a las donatarias, a las que reciben donaciones. Ahí tenemos que validar que efectivamente estén autorizadas. Yo creo que desde inicio si es una donataria, tiene que ser una donataria autorizada y ya de ahí, si está autorizada, quiere decir que ya pasó por todo un proceso de investigación y demás. Nosotros, de nuestro lado, lo único que tendríamos que validar es eso, ¿no? Que sea realmente una donataria autorizada. Y de la parte de empleados, pues yo te diría, yo los metería igual que a mis clientes y a mis proveedores, diario, porque las listas se actualizan diario. Entonces, ¿qué tanto riesgo quieres asumir tú de trabajar o de tener a un colaborador que esté en una lista negra? Eso, o sea, volvemos al mismo punto del riesgo que como entidad quiere asumir. O sea, a lo mejor yo digo, pues yo puedo aguantar 30 días, ¿no? Que alguien salga en listas negras y yo no saberlo. Bueno, pues entonces validamos 30 días. Pero yo te diría, lo puedes meter en tu batch nocturno y que se te corra todos los días también, ¿no? Gracias, Leticia. Y vamos ahora con nuestra última pregunta. Nos la hace Geraldine Cárdenas. Ella quiere saber si en el área de administración es necesario tener una unidad de registro de proveedores para poder realizar una debida diligencia. En el área de administración, a ver, entiendo que se refiere a los proveedores que recaben o que contraten desde el área administrativa. Y más bien, más que dentro de que del área administrativa tengan alguien o tengan esta parte de la debida diligencia, yo veo al área administrativa como el área requiriente, o sea, como la primer parte de todo el proceso que necesitamos, ¿no? Dentro de la entidad, pues generalmente tenemos abogados, o si es una entidad regulada, pues tendrá un oficial de cumplimiento. Por eso les decía, hay que adaptarnos a las necesidades de la empresa y a su estructura. Si dentro de la estructura tengo área de legal, tengo área de compliance, bueno, pues puedo segmentar las actividades. Pero si es la misma persona, o sea, si yo no tengo la obligación de tener un oficial de cumplimiento, no voy a tener un compliance que me haga esta validación. Pero lo que les decía, podemos hacer cosas que están dentro de nuestras manos. Nuestra validación en fuentes abiertas la podemos hacer dentro de la misma área administrativa. Aquí habría que ver cuál es la estructura de la entidad, pero yo te diría, si dentro de tu entidad tienes segmentada legal, segmentado compliance, bueno, que cada quien tome su parte. No es necesario crear un área nueva para esta parte de debida diligencia, no a menos que tú te dediques a hacer puras contrataciones con proveedores y que esa sea tu actividad, bueno, sí requerirías un área específica. Pero si no lo es, y nada más va a ser para validar a tus proveedores con los que tú vas a contratar. No necesitamos un área específica, simplemente necesitamos asignar funciones a responsables, ¿no? Perfecto, Leticia. No, muchísimas gracias por toda esta información tan importante que nos compartes. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación tan activa. Esperamos que este espacio haya sido muy provechoso para todos ustedes. Leticia, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Mónica, y esperamos vernos pronto. Y a todos ustedes les quiero contar que en la próxima semana les estaré compartiendo a sus correos tanto las memorias como la grabación de este evento.
Asimismo, los quiero invitar a que visiten nuestro sitio web www.piranirix.co/es para que puedan conocer más información sobre nuestras soluciones para la gestión de riesgo y también puedan enterarse de los próximos eventos que realizaremos el 27 de mayo y el 10 de junio. Finalmente, los invito a que al terminar esta sesión nos ayuden a responder la encuesta que van a encontrar en sus pantallas. Para nosotros es muy importante conocer su opinión porque esto nos ayuda a mejorar en nuestros próximos eventos. A todos muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.